día de trabajo del segundo seminario Política Fiscal Contracíclica. En esta ocasión tenemos el honor de tener al doctor Eduardo Ramírez Zedillo con una ponencia magistral, y el doctor, voy a leer brevemente la síntesis curricular del doctor Zedillo, ¿sí? Eduardo Ramírez Zedillo, no sé por qué siempre he pensado más en tu apellido materno. Así pasa. Eduardo Ramírez Zedillo cuenta con 2 licenciaturas, una en Administración y una en Economía, ambas en la UAM, en la Universidad Autónoma Metropolitana. Es maestro en Finanzas por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, y obtuvo el doctorado en Economía en la Facultad de Economía de la UNAM. Se desempeña como docente de nivel licenciatura y posgrado en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, en la Universidad Autónoma Metropolitana, y da clases en la Facultad de Economía de la UNAM. Él ha participado en estas 2 instituciones de manera activa y tiene una activa participación como docente tanto en la UAM como en la UNAM, en las facultades de Economía y Contaduría. Su trabajo de investigación se ve reflejado en diversos productos. Tiene 32 artículos de investigación publicados en revistas nacionales e internacionales, destacando el Trimestre Económico, Investigación Económica, Contaduría y Administración, Problemas del Desarrollo, Comercio Exterior, entre otros. 17 capítulos en libros de investigación y 23 artículos de difusión, además de contar con 70 ponencias tanto en congresos nacionales e internacionales como seminarios y coloquios. Gracias a su trayectoria ha sido requerido como árbitro de diversas publicaciones académicas y de investigación a nivel nacional e internacional. Asimismo, cuenta con una trayectoria en la Administración General de Destinos y Bienes, el SAT, donde fue analista y jefe del Departamento de Integración y Registro, y posteriormente jefe del Departamento de Control Interno de la Dirección General de Destino de Bienes de la Secretaría de Hacienda. Como ven, realmente tiene un currículo sorprendente, con una trayectoria no solamente académica, sino dentro del campo de trabajo de la administración pública. Hoy nos va a presentar la ponencia denominada La maldición de los recursos naturales, México y su petróleo. Así que tenemos el honor de oír seguramente una excelente participación del doctor Eduardo Ramírez Zedillo. La palabra. Gracias, buenos días. En principio agradecer a la doctora Basilio por la invitación en este segundo año del seminario, un seminario de finanzas contracíclicas, que es algo sumamente importante para países en desarrollo. Algunos dicen que emergentes, todavía no lo creemos algunos, ¿verdad? Pero aún emergentes o en desarrollo, tenemos ciertos vicios que es necesario empezar a saber convivir con ellos o cambiarlos de alguna forma, ¿verdad? Bueno, el tema que les voy a presentar hoy es la maldición de los recursos naturales, México y su petróleo. La idea de la maldición de recursos tiene que ver con el hecho de suponer que la riqueza abundante que se puede tener en un país donde no hay un trabajo importante para obtenerla puede ser no tan satisfactoria o puede no generar los beneficios que se esperarían. Tal es el caso del petróleo, pero también podría ser el gas natural o podría ser algún tipo de mineral. La maldición de los recursos al final del día nos lleva a cuestionarnos si, por un lado, México es un país petrolero.
Todos podríamos pensar que sí, este país, su desarrollo, su desempeño económico ha estado altamente vinculado a la condición de los hidrocarburos, pero ¿qué pasa en el mercado petrolero a nivel internacional? ¿Cuáles son los datos? ¿Qué lugar ocupa México en ese mercado? México, que habría que decir también que el mercado petrolero no es un mercado tan abundante, no es una condición de que todos los países tengan petróleo. La gran cantidad de los recursos se encuentra concentrada en no más de 30 países. ¿Ok? Algunos tienen una pequeña proporción de petróleo, pero en ese espacio y en ese mercado México juega una participación altamente relevante. Lo podemos ver en tres categorías distintas, como son las reservas probadas, como son los niveles de producción o los niveles de exportación. Por un lado, en los niveles de reservas probadas, México en un momento dado, en los 80s, llegó a ocupar el cuarto lugar en reservas probadas en todo el mundo. Esto es básicamente por el suceso que ocurre en 1976, que es el descubrimiento de este pozo petrolero denominado Cantarell. En ese momento, las reservas probadas del país representaban cerca del 9% de las reservas totales a nivel mundial. En la actualidad hemos ido cayendo, pasamos del lugar 4 en 1980 al lugar 20 en 2018, y esto se debe a que nuestras reservas probadas han disminuido a nivel internacional a cerca del 0.04%. Esto es preocupante, si no hubiera más petróleo quizás sí, pero podríamos pensar que, dados los niveles de producción petrolera, el petróleo se acabaría en cerca de 8 años, ¿verdad? Con las reservas probadas que tenemos en la actualidad. Sin embargo, ¿es posible pensar en una condición de la terminación de México como un país petrolero? No. Al final del día, las reservas probadas en el país tan solo son un tercio de la consideración de reservas posibles y de reservas probables. Todo depende de la inversión, la investigación que se realice para pasar de esa condición de probables a probadas y de posibles a probables y así sucesivamente, ¿verdad? La historia de México como país petrolero sigue todavía bastante vigente. Por lo tanto, México sí es un país petrolero, México ocupa un lugar importante en este ámbito, en este mercado, en esta condición de países oferentes de petróleo. Por otro lado, podríamos cuestionarnos, ¿México es víctima de la maldición de los recursos? Cuando uno explora la amplia literatura al respecto, uno se da cuenta de que un grueso de la literatura está vinculada a que, básicamente, a países pobres con riqueza de recursos naturales. Por otro lado, gran parte de la literatura se centra en países denominados monoexportadores, que quiere decir que concentran un grueso de sus exportaciones en un solo producto, principalmente el producto donde tienen una riqueza natural abundante. Bajo esta perspectiva podríamos decir que México es víctima de la maldición. México no encaja o no encuadra en ninguno de estos dos supuestos. México no es un país pobre, México es un país de ingresos medios altos, ¿verdad? Y por otro lado, México ha consolidado a lo largo de los años una condición de diversificación de su sector exportador, no tan amplio como quisiéramos, ¿verdad? Pero es una lógica que está presente. Por lo tanto, podríamos adelantarnos y decirnos no, y uno no podría entender eso teniendo la riqueza petrolera que hemos tenido y en el lugar en el cual nos encontramos ahora. Seguramente algo pasó, ¿verdad? Pero la literatura no lo reconoce como tal. Bien, ¿qué es la maldición de los recursos? La maldición de los recursos es una contradicción bastante interesante, es una paradoja dada. Uno pensaría en relación al desarrollo del pensamiento de Adam Smith y David Ricardo que una abundancia de recursos naturales necesariamente iba a generar una condición de mejores perspectivas de crecimiento económico. Y sin embargo, la paradoja nos dice que a mayor cantidad de recursos naturales, mayor cantidad de riqueza, lo que vamos a tener es crecimientos económicos más lentos o igual vamos a tener problemas para crecer. Esa, en suma, sería la maldición de los recursos. ¿De qué recursos estamos hablando? Los recursos naturales son amplios, ¿verdad? Que se consolidan en aspectos tales como bosques, agua, tierras para el cultivo, minerales, hidrocarburos. Y normalmente las propiedades de estos recursos naturales tienen
la condición de ser renovables o no renovables, ¿verdad? Y algunos de esos recursos se pueden utilizar para varios propósitos. La maldición de los recursos no estriba en todos ellos, básicamente se refiere a recursos no renovables que no tienen diferentes usos. Básicamente el petróleo, los minerales tienen tan solo una característica, es descubrirlos y extraerlos para comercializarlos. ¿Sale? A ese tipo de bienes naturales o recursos naturales se ciñe la condición de la maldición de los recursos. Dada este matiz que habíamos comentado de Adam Smith y de David Ricardo, como el hecho de tener riquezas naturales abundantes se genera no como una condición de maldición, sino como una condición casi como un regalo de Dios, ¿verdad? Básicamente, una amplia condición de recursos naturales sirve ¿para qué? Para incrementar la condición de bienestar de una economía, dado que permite incrementar el gasto privado y el gasto público, si así se desea. Más recursos adicionales, ¿verdad? Pueden servir como fuentes de financiamiento bastante baratas para incrementar la inversión pública y privada. Por otro lado, también, ¿qué podríamos pensar? Más recursos naturales en manos del Estado podrían servir para incrementar la infraestructura necesaria para el desarrollo de un país y por otro lado también podrían tener un elemento virtuoso en permitir a un gobierno ofrecer más servicios públicos y también del tipo de servicios privados que son sumamente importantes en una economía, como sería la salud o la educación, sin limitantes aparentes. Ahora, sin embargo, esto no ocurre en la gran mayoría de los casos. ¿De dónde viene la maldición de los recursos? Básicamente podríamos pensar que es un término que se comienza a configurar desde 1982 más o menos. Corden y Neary, ¿verdad? Empiezan a versar lo que se conoce como la teoría de la enfermedad holandesa, que es un paso previo a lo que sería la consolidación de la maldición de recursos. Gelf en 1988 escribe el libro Windfall Blazing of Course, ¿verdad? Que empieza a matizar esa hipótesis de maldición de ingresos eventuales, ¿verdad? Auty en 1993 empieza a acuñar el término de maldición de recursos que se empieza a consolidar como una teoría. En 1995 Jeffrey Sachs y Wagner hacen un estudio bastante interesante que quien revisa este tipo de literatura necesariamente lo tendría que tocar al respecto de la relación inversa entre riqueza natural y crecimiento económico, centrándose básicamente en la dependencia de exportaciones. Hilfalson lo que hace es, si la maldición va a tener repercusiones para el crecimiento, habría que ver cómo esa maldición tiene efectos sobre factores que son relevantes para lograr el crecimiento, como es el ahorro, la inversión y el capital humano. Si la tenencia de recursos naturales afecta a estos factores, necesariamente por ahí va a estar el mecanismo de filtración para generar una situación de repercusión sobre el crecimiento económico. Bien, ¿en qué punto está la discusión? Una discusión que empieza en los 80s y que sigue altamente vigente. Por un lado, no hay consensos en la discusión. Es decir, la teoría puede dar evidencias en el cumplimiento de la maldición o podría denegar la propia maldición. Casos obvios son representantes de esta situación. Si uno revisa lo que pasa con el caso de Estados Unidos, Estados Unidos tiene también reservas petroleras relevantes y sin embargo tiene buen desempeño económico y es un país que desarrolla ideas y tiene una diversidad de exportaciones connotada. Por otro lado, está el caso de Noruega. Noruega también encuentra petróleo en los 70s, al igual que México. Sin embargo, es un país que no tiene problemas, consolida una situación de crecimiento, tasas de crecimiento estables, con altos niveles de bienestar, ¿no? Generando una situación virtuosa, aun cuando tiene riqueza natural. Pero están también los escenarios que no cumplen esta situación. Están todos los países asiáticos que sin recursos naturales tienen altas tasas de crecimiento, y por otro lado están países africanos que con alta cantidad de recursos naturales, ¿verdad?, no consolidan una situación de bienestar para la población. Por lo tanto, ¿qué podemos apreciar? Que en esta lógica de la maldición de recursos naturales hay elementos adicionales que deben de ser estudiados. La discusión no está zanjada y es importante porque
todavía sobre el aspecto de la riqueza petrolera se va a estar vigente durante varios años. Ejemplificando, podríamos pensar en dos países, un país A que tiene una condición de buena política económica relativa al aspecto del manejo que realiza, o un país B que tiene política y economía no significativa o deficiente. ¿Qué podríamos pensar, dada la hipótesis de la maldición de recursos? Que una vez que estos dos países llegan a encontrar riqueza natural, en ese momento su crecimiento va a ser más deficiente o deficiente en relación a la situación previa de haberlo encontrado. Estaríamos pensando que dos casos adicionales, que cuando una persona que ha desarrollado toda una cultura alimenticia, ¿verdad? Y otra persona que no tiene dicha cultura, una vez que tienen abundancia de alimentos, dado el cumplimiento de la maldición de los recursos, terminan obesos los dos, ¿verdad? Podríamos pensar que al final del día, una persona que tiene cultura financiera, que hace un buen manejo de sus recursos, y otra persona que no sabe utilizarlos, una vez que se llega a la abundancia, por alguna razón, ¿verdad?, fortuita, los dos terminan siendo despilfarradores de sus recursos si se cumple la maldición de los recursos. ¿Sí queda claro? Al final del día esto no ocurre así, y hay un elemento importante, y es de dónde se parte cada uno de los países. Por lo tanto, podríamos pensar que en este sentido y en esta discusión, las instituciones son relevantes, son importantes, ¿verdad? Pero también tendríamos la duda razonable de suponer si el exceso de recursos, si una cantidad de riqueza abundante con la que no se contaba en el pasado, podría mermar la condición de las instituciones. Y en ese sentido, tendríamos que pensar si las instituciones son importantes, qué tipo de instituciones son necesarias para pasar de una situación perniciosa a una situación benéfica. ¿Ok? ¿De qué depende esta situación? Uno podría decir que en manos de un gobierno competente, la maldición se va a revertir, generando mejores perspectivas para los países que tienen dicha riqueza. ¿Ok? Estamos hablando de una lógica de buenos gobiernos. Indonesia y Malasia, al igual que México, encuentran grandes recursos petroleros, cada uno en su país. ¿Qué hace Indonesia? ¿Qué hace Malasia con esos recursos? Básicamente, Indonesia usa los recursos naturales para aumentar la producción de arroz. Por otro lado, los usa para promover la investigación y la extensión de tierras para realizar el cultivo de arroz. Promueve la inversión en tierras de riego, ¿verdad? Y también subsidia gran parte de los fertilizantes que utilizan. El resultado, una Indonesia que es capaz de llegar a una lógica de producción autosostenible de alimentos. ¿Ok? Malasia, también encuentra petróleo en los 70s, en lugar de consumirse el ingreso adicional por los recursos petroleros, decide invertir. ¿En qué invierte Malasia? Por un lado, diversificación económica, le da gran importancia a la agricultura y una parte relevante de la inversión la destina a energía y transporte, además de educación, vivienda y salud. Genera mecanismos de desarrollo vía infraestructura y genera mecanismos de bienestar dada la condición de la vivienda y la salud, además de generar o cambiar la fisonomía productiva del país a través de la educación. ¿Ok? Bien. Buenos gobiernos. Botswana durante los últimos 20 años ha tenido tasas de crecimiento sobresalientes en el continente africano. Desde la independencia de este país se llevaron a cabo condiciones democráticas de elección altamente participativas. Se consolidaron bajo este hecho democrático instituciones políticas y económicas, y cuando tienen la fortuna de encontrar minas de diamantes, lo aprovechan de la mejor manera posible. ¿Ok? Noruega es un caso clásico, ¿verdad? Noruega, al igual que Botswana, tiene ya normas sociales bien establecidas desde
su condición de contrato social, ¿verdad? Tiene sistemas judiciales sólidos, es decir, establecen la norma y la hacen valer. Por otro lado, tienen disposiciones de instituciones políticas y económicas formadas, y por lo tanto lo único que les faltaba hacer una vez que encuentran el petróleo es diseñar políticas económicas para tratar de generar de un activo una condición de activos que generaran flujos futuros, que esa sería la idea. El petróleo, a diferencia de cualquier otro bien natural, uno podría verlo como un producto, pero al final del día es un activo. Y ese activo debería de servir para generar otros activos. El problema del petróleo es que podría ser un activo de una sola vez. Con ese activo de una sola vez, lo que hacen países como estos es generar activos, ¿verdad?, de flujos futuros constantes. Esa sería la lógica de la transformación de un país con recursos petroleros. ¿Qué le pasó a México en este escenario? Al final del día, México gastó, si bien una parte del petróleo y de la deuda consolidada en estos años, ¿verdad?, lo gastó para generar parte de esa industria. Una gran mayoría se fue directamente al gasto de consumo sin cambiar ninguna fisonomía de nada, ¿verdad? Incluso nos hizo más dependientes ¿de qué? Del empleo público y esa dádiva constante gubernamental. Es una diferencia sustancial. Malos gobiernos, ¿qué habría que hacer? Esos son los buenos gobiernos, ¿no? Y los buenos gobiernos hay que dejar que administren la riqueza. Pero en el mundo hay más malos gobiernos que buenos gobiernos, ¿no? Y lo denotan los países desarrollados. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer con los malos gobiernos? Se pueden hacer dos cosas. Una es quitarles de inmediato la riqueza natural y la otra es dejarles la riqueza natural. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿O qué se hace si se adopta la primera condición de un mal gobierno al cual no hay que dejarle la riqueza? Uno tendría que pugnar de una forma razonada por, incluso si la empresa es estatal, solicitar la privatización de dicha empresa. ¿Ok? Esa es una palabra que no nos gusta en el país. Por otro lado, podríamos pensar en la distribución de las rentas petroleras para la población en su generalidad. ¿Ok? Esta propuesta es una propuesta que al final del día ya se hace en Alaska. En Alaska hay un fondo petrolero, del cual cada año se toma el 50% para distribuir en la población. Con esa distribución de ingresos que va de los $800 anuales a los $2,000, han mejorado la condición de vida de las personas que viven en Alaska. Y si ustedes no vivieran en Alaska de forma permanente, para tener derecho a ese fondo, tan solo tendrían que tener un año viviendo ahí. ¿Ok? Es un elemento interesante. Ahora, si le queremos dejar los recursos al gobierno, ¿qué habría que hacer? En principio tendríamos que pensar en un desarrollo institucional que garantizara que los recursos se van a utilizar de forma correcta. En segundo lugar, tendríamos que pensar en políticas económicas y de otro tipo que minaran la condición de la maldición de los recursos. ¿Ok? Bien, eso es lo que habría que hacer. El aspecto político tiene una lógica realmente sustancial en la maldición de los recursos. Juega sobre una idea de democracia o juega sobre una idea de gobiernos tiránicos. Tal parece que más recursos normalmente va acompañada de menor condición de democracia. Menor condición de democracia va acompañada de menor interés de la ciudadanía por tomar parte en las decisiones. La ciudadanía no tiene deseos de tomar parte en las decisiones porque al final del día no ve de suyo una carga pesada sobre sus hombros por parte del Estado. Por lo tanto, participa poco, ¿no? Podríamos encontrar dos casos interesantes de tiranía asociados a la condición de la abundancia de los recursos. El primer caso es Libia, ¿verdad? Muammar Gaddafi toma el poder el 1 de septiembre de 1969 y se mantiene en el poder 42 años. Libia en algún momento, 1969, consolidaba el 5.5% de las reservas probadas de todo el mundo y participaba las rentas petroleras en un 40% de su Producto Interno Bruto. Es decir, un país altamente dependiente de los recursos naturales provenientes del petróleo, ¿verdad? Tal parece que en este país el petróleo siempre fue amigo del dictador.
Por otro lado, está el caso de Nigeria, también con una condición de dependencia por el petróleo fuerte. En este país, una vez que se hace la independencia, o que se logra, mejor dicho, la independencia en 1960, ha sido partícipe de por lo menos 5 o 6 golpes de Estado, hasta 1984 5 golpes de Estado, ¿verdad? Y de 84 a la fecha 1 o 2 más golpes de Estado. ¿Qué genera esa inestabilidad en Nigeria? Pues básicamente el apoderamiento de ciertos grupos por las rentas petroleras. Ahí podríamos pensar que el petróleo juega en contra de el dictador, ¿verdad? Pero se genera un sistema de poca estabilidad. El éxito de un dictador básicamente conlleva en tratar de mantener al pueblo estable, al margen, a través de acuerdos políticos o a través de gasto militar, ¿verdad? Y hay recursos para llevar a cabo los dos elementos. O en un mejor sentido también, ¿verdad? A través de programas sociales podría ser un mecanismo interesante. Bien, la clave del asunto es que al final del día uno debería entender que sistemas políticos positivos, bondadosos, podrían tener efectos relevantes para un mejor uso de los recursos naturales. Pero una ampliación de los recursos naturales podría descomponer el escenario de las decisiones políticas, jugando esa lógica de feedback entre los dos. Ahora, ¿qué es lo que merma la condición de cómo impactan los recursos naturales a los sistemas políticos? Básicamente, la repercusión va a ser en limitar el suministro de dos bienes públicos relevantes hacia la sociedad: seguridad y rendición de cuentas. ¿Ok? Cuando hay amplia condición de recursos naturales, es posible que la seguridad no se pueda dar porque siempre hay posibilidades de conflictos abiertos. En el caso de México, ¿cómo podríamos ver esa lógica de seguridad? No estamos abiertamente en conflictos, no tenemos aparentemente guerrillas, pero ¿qué es lo que pasa? Hay personas que suponen que efectivamente el petróleo es de todos, ¿verdad? Y han ido por el petróleo. Pero no el petróleo netamente, sino por la gasolina, ¿verdad? Estos grupos piensan que es su derecho, ¿verdad?, ordeñar ductos de Pemex porque es parte de su riqueza, porque así está netamente en la Constitución. Y esa es una condición de poca seguridad y pocas garantías. Por otro lado, el gobierno mexicano, ¿verdad?, que acompaña una parte de su recaudación con las rentas petroleras, no llega a cobrar impuestos a toda la ciudadanía, pero donde no llega el Estado, sí llega la extorsión y sí llega el derecho de piso. ¿Ok? Esa es una condición de poca seguridad, poca garantía. Un país que no tiene seguridad y no tiene rendición de cuentas no puede pensar netamente en el desarrollo. Un país que no tiene seguridad va a tener problemas para generar crecimiento. Un país que no tiene crecimiento va a tener dificultades para incrementar su recaudación. ¿Ok? Pues ahí hay un elemento sesgado, ¿verdad? Los conflictos permanentes que permiten o que sugieren o que acompañan la inseguridad tienen que ver con lo fácil que en estos contextos las personas se pueden apropiar de los recursos naturales, ¿verdad? Tal es el caso de Sierra Leona y Angola, ¿verdad? O el caso de las FARC en Colombia, o el caso de los huachicoleros en México, ¿no? Quizás en menor proporción, depende de cómo se quiera ver. La rendición de cuentas, ¿qué implica? La rendición de cuentas es un proceso donde la ciudadanía vigila, ¿verdad?, y evalúa la función de los servidores públicos a través de procesos relacionados con la transparencia y la fiscalización. Pues, ¿por qué es relevante la rendición de cuentas en un país? Porque lo que permite es eliminar la discrecionalidad del uso de los recursos por parte de los gobernantes, garantizando su eficiencia. ¿Ok? Bueno, ¿cómo el sistema político afecta la condición de los recursos naturales? Uno pensaría que cuando los recursos naturales están en manos del Estado, el Estado tiene la obligación de incrementar su valor. ¿Ok? La lógica de los recursos naturales es, por un lado, descubrirlos. Una vez que los descubren, hay que extraerlos. Y una vez que se extraen, hay que gastar los ingresos devenientes de esos recursos naturales de la mejor manera posible. Sin embargo, las decisiones políticas van a jugar en contra de estos elementos. Por un lado, las decisiones políticas podrían llevarnos a una situación de prospección baja. Una explicación del por qué nuestras reservas probadas se han caído es por falta de prospección. ¿Ok?
Por otro lado, extracción demasiado rápida. Les decía al inicio que si seguimos con esa condición de producción y esas reservas probadas, en 8 años se acaba el petróleo, ¿verdad? La situación de la extracción depende más de cuestiones políticas que de cuestiones estratégicas dentro del mercado petrolero o de condiciones de conveniencia para el país. Por otro lado, hay poca inversión, los recursos petroleros se invierten poco, ¿verdad? Y por último, existe poca liquidez. Los ingresos terminan siendo procíclicos. El gobierno gasta cuando tiene y ahorra cuando requiere, generando o ampliando la situación del ciclo económico en términos negativos. Bien, voy a avanzar un poco porque se está yendo el tiempo. Fíjense, esa es la volatilidad del precio del petróleo del 70 al 2018. Por lo menos hemos tenido dos escenarios interesantes de incremento del precio del petróleo que debería de servir para que los países hubieran fondeado, ¿verdad? Y generado situaciones diferentes, sobre todo los que tienen petróleo. Bueno, aquí algunas explicaciones, algunas alternativas para tratar de generar mejores resultados sobre el petróleo. Por un lado, evitar la volatilidad de los mercados. ¿Cómo se trata de evitar la volatilidad de los mercados? Una forma se consolidó bajo la idea de esta OPEP, Organización de Países Productores del Petróleo, que trataron de mantener regulada la producción para mantener el precio alto o estable, ¿verdad? Eso no fue posible porque hubo rompimientos en la colusión y de forma adicional, por lo menos hay un 25% de petróleo que se mueve fuera de la OPEP. No hubo una condición de restricción de precios. Por otro lado, los precios se trataron de mantener vía regulación y vía de mayores impuestos. Mayores impuestos tornó en una condición negativa para la oferta, lo cual también generó volatilidad en los precios. Podríamos nosotros reconocer que el mercado es volátil y por lo tanto tratar de administrar la volatilidad. ¿Cómo se hace esto? Se hace de diferentes formas. Una es negociar precios con las grandes empresas, ¿verdad?, dedicadas a la producción de petróleo. La otra es establecer coberturas sobre dicho precio, ¿no?, del tipo de futuros. Por otro lado, hay políticas para regular la volatilidad. Dichas políticas están de la mano de la política monetaria. ¿Qué hace? Básicamente trata de establecer política cambiaria, sistemas fijos, sistemas flexibles de tipo de cambio, ¿verdad? Estabilización monetaria, situaciones de incremento de reservas internacionales cuando se tienen grandes condiciones de ingresos petroleros, o también evitar que el dinero del petróleo entre al país y no desestabilice. Por el lado de la política fiscal, ¿qué se puede hacer? Pues básicamente se podrían generar algo que está vigente y es el establecimiento de reglas fiscales para que los países no abusen de los recursos cuando los precios del petróleo son altos. Bien, algunas de esas se han instrumentado. Vean ustedes, el decálogo de las buenas prácticas básicamente lo podría marcar Noruega, ¿ok? Noruega se va en todos los flancos y genera una situación virtuosa de política. Por un lado, tiene factores de política de movimientos. ¿Qué es esto? Hay un problema y es que de repente cuando los precios son altos en el sector de recursos naturales, hacia allá se van moviendo todos los factores de producción, generando una situación de desabasto, una situación de incremento de precios, ¿verdad?, una situación de depreciación de la moneda, y en Noruega lo tienen claro. La centralización de la determinación de los salarios se da en función de la productividad que se genera en el sector manufacturas. Por lo tanto, eso garantiza que no va a haber movilidad de los factores. ¿Sale? Por otro lado, la política de gasto es efectiva, se mantiene el déficit, la disciplina fiscal, se paga deuda cuando se puede, se mantienen políticas contracíclicas. Por otro lado, política de pérdida por derrames, ellos van a aprovechar, van a consolidar experiencia y la van a ir retroalimentando. Gastan muchos recursos en preparación de personal, ingenieros petroleros, gastan mucho en investigación y centros de negocios relacionados a la actividad del petróleo. Por otra parte, política de educación, investigación y desarrollo, eso les permite generar una diversificación importante en lo que es su sector exportador, no generando dependencia. Por otra parte, hay políticas contracíclicas activas, políticas de mercado laboral y políticas industriales que van a generar una situación de incremento tanto en la innovación tecnológica como en el desarrollo técnico de la mano de obra. No es gratis que estos países, ¿verdad? Noruega pertenece a los países escandinavos y no es raro pensar o ver, mejor dicho, que gran parte de las mejores universidades están
ubicadas en esa región, y tampoco es raro pensar que gran parte de sus exportaciones son exportaciones de alto valor agregado. ¿Ok? Bueno, por otro lado, ¿qué hacen para evitar algo que es el cáncer o el elemento más vinculado a la maldición de los recursos, que es la búsqueda de rentas? Básicamente, contrato social y normas sociales. ¿Qué es esto del contrato social? Esta economía se consolida y nace bajo la idea de la igualdad. Por lo tanto, nadie está buscando rentas superiores, ¿verdad?, de forma lícita o ilícita. Ellos asumen la igualdad como un principio razonado. No es como en México, ¿verdad?, que nos gusta la distribución siempre y cuando comiencen por la casa del vecino. No, allá se asume como una condición establecida en términos sociales. Eso evita conflictos a gran escala por la búsqueda de rentas, sistemas y normas legales, lo que evita la búsqueda de rentas ilegítimas. Por otro lado, instituciones políticas y económicas, lo que evita las búsquedas de rentas legítimas. Y hay un elemento crucial. Estos países, Noruega particularmente, si uno revisa cuál es el nivel de su deuda, se va a llevar una gran sorpresa, ¿verdad? Porque no tiene más, digamos, tiene una deuda negativa, ¿no? ¿Sale? Ha consolidado una gran cantidad de dinero. Y el punto interesante para que nadie busque rentas, ni siquiera de los políticos, es que los políticos son altamente austeros. No van a hablar de cómo pueden gastar más cobrando menos impuestos, sino siempre van a ser limitados. Ahora, hay un elemento ahí de peligro. Así han pasado 20 años, ¿no? Pero hay un elemento ya de deterioro de esa política, y es que tienen tanto dinero que están surgiendo básicamente los generadores de ilusiones, ya prometiendo más allá, ¿no? Lo cual podría empezar a generar una situación de búsqueda de rentas. Muy bien, rápidamente, ¿cuál es el problema real? Aquí hay una discusión entre abundancia y dependencia. No me voy a tardar mucho en esto, y aquí está, digamos, el elemento crucial de la maldición de los recursos. La abundancia no necesariamente genera maldición. Lo que es una maldición real es tener abundancia y terminar en la dependencia. La abundancia que genera más riqueza es positiva. La abundancia que genera dependencia, esa es la maldición de los recursos. ¿Ok? Veamos. ¿Quiénes tienen petróleo? Bueno, ustedes, la línea amarilla que ven es la condición de reservas probadas de México, que en algún momento, claro, es la escala de la derecha, ¿verdad?, que en algún momento llegó a tener un peso sustancial. En los últimos años se ha caído. No son muchos países los que están ahí, son 20. Básicamente, los de mayor participación casi explican el 90% en promedio, los de menor participación cerca del 4%, ¿no? Pero son 20 países, y esos son los países que tienen las reservas probadas en promedio. El país que más reservas probadas tiene en 2018 es Venezuela, con cerca de 302,000 millones de barriles de petróleo, ¿no? 20% de la producción, de las reservas probadas en todo el mundo, 25% de las reservas de la OPEP, ¿no? ¿Quiénes tienen petróleo? Por continentes, vemos que el Medio Oriente es el que tiene mayor cantidad de petróleo. Por ahí se ha ido incrementando la condición de petróleo de los países africanos, y el caso de América Latina se incrementó más o menos en 2006, cuando Venezuela pasa de una situación de petróleo de reservas probadas mínimas a una situación máxima, como se puede ver en este sentido. La línea que ustedes ven que cruza hasta arriba es Venezuela, y el momento en que lo hace es en más o menos 2006, donde incrementa esa condición de reservas. Bien, esa es la abundancia de recursos, ¿no? Por otro lado, tenemos los casos de dependencia. Eso es rentas petroleras en relación al Producto Interno Bruto. Vemos que en algunos casos esas rentas petroleras llegan a ir del 40 al 50%. Esto es peligroso, ¿por qué? Porque cuando se cae el precio del petróleo, inmediatamente, ¿verdad?, se disminuye la actividad económica en todo el país, y puede ser de una forma sustancial, generando vaivenes, ¿verdad?, de freno y arranque, que al final del día no genera una situación de continuidad. Por otro lado, algunos casos de dependencia en América Latina. Pues bueno, el país que tiene una alta dependencia es Venezuela. Ecuador es un país que también pertenece a la OPEP y tiene cierto nivel de dependencia. México tiene una dependencia manejable respecto a las rentas petroleras. Ahí no está el problema.
Por otro lado, algunos casos de dependencia, exportaciones, del total de exportaciones, ustedes pueden ver cómo Irak, ¿verdad? Más del 95% son exportaciones. Algunos casos de dependencia, exportaciones totales, Nigeria es uno de los que también tiene una gran cantidad de concentración. En América Latina, Venezuela y Ecuador, Colombia, Brasil, Argentina, y ustedes ven a México sin dependencia, ¿verdad? Ok. Y aquí un poco de lo que les decía, ¿cuál es el problema? El problema no es la abundancia, el problema es la dependencia y México aparentemente no está en esa lógica. Por lo tanto, México es víctima de la maldición de los recursos. No podría pensar, no. Vean ustedes, sin embargo, ¿qué podemos ver en esa gráfica? 1977, el Producto Interno Bruto, el logaritmo del Producto Interno Bruto, no, 1977 y 2017, ¿verdad? En logaritmos. La variación es la tasa de crecimiento. Los países ¿cómo los ven ustedes? De la izquierda, ¿verdad? Son países petroleros. Los países de la derecha son países no petroleros. ¿Qué conclusión rápida podemos sacar? Pues bueno, el caso de Venezuela es una situación interesante, ¿verdad? Venezuela en esos años, en todo ese periodo, retrocedió en la condición de crecimiento, ¿verdad? Los demás países avanzaron, pero el punto interesante es que los países que no tienen petróleo tuvieron mejores tasas de crecimiento. ¿Ok? ¿Es algo significativo? No, eso permite seguir avanzando en esto, ¿verdad? ¿El petróleo impide el crecimiento? No, el problema es que estos países debieron de haber tenido un crecimiento económico exponencial y no lo tuvieron. Hubo un desperdicio importante de los recursos, pero ese no es el problema, sino el problema es cómo esos recursos impactaron a la consolidación de las instituciones, lo cual va a generar problemas. Cuando se acaben los recursos, nos vamos a quedar con el problema de malas instituciones todavía, ¿no? Esa es la repercusión relevante. Sí, México sí tiene un problema de maldición, ¿verdad? Cuando lo vemos en el caso de exportaciones, en relación a las exportaciones totales, en el caso de exportación al Producto Interno Bruto, ven que México está tirado hacia la izquierda, ¿verdad? Poca dependencia. Pero cuando cambiamos la perspectiva y lo vemos en función de cómo repercuten los recursos petroleros en el gasto gubernamental, ahí nos damos cuenta de que hay una dependencia importante de las finanzas públicas sobre los recursos del petróleo. Cuando se cae el precio del petróleo, también se cae ¿qué? La condición de los servicios públicos y empezamos a generar recortes y la generación de recortes empieza a impactar sobre el crecimiento de la economía, ¿verdad? Cuando vemos la exportación de petróleo per cápita, también nos damos cuenta de que tenemos un problema real en esa condición, ¿ok? Los ingresos petroleros que ustedes ven ahí, pues es la variación que se da. Son olas que se empiezan a generar, ¿verdad? Uno podría decir, ¿ya en este país liberamos las finanzas públicas del petróleo? El problema es que es probable que ante un nuevo incremento del precio del petróleo, nuevamente esa ola de recursos petroleros se vuelva a incrementar. ¿Ok? Esa sería una preocupación real. Bueno, ¿qué es lo que pasa y por qué podemos matizar que en realidad México sí es víctima de la maldición de recursos? Cuando uno ve la lógica de la calificación de desarrollo institucional que tiene el país, de derechos de propiedad con los que cuenta, de ética y corrupción, de influencia indebida en las operaciones del gobierno, de eficiencia gubernamental y de seguridad, uno se da cuenta de que ahí se ha manifestado la maldición de los recursos. ¿Ok? Bueno, para no tomar más tiempo del debido y que el programa continúe, por mi parte sería todo y quedo pendiente de sus preguntas. Gracias. Bueno, le agradecemos al doctor Eduardo Ramírez la interesante exposición y tenemos 5 minutos para una ronda de preguntas. Nada más les encargaría que sean muy breves y que no sean intervenciones, sino solamente preguntas. No sé si hay alguna pregunta. ¿Sí, compañero?
Buenos días. Ahorita con este nuevo gobierno que quiere volver a reactivar lo que es la industria petrolera y nos estamos dando cuenta que realmente sí existe esta hipótesis que nos está, bueno, la maldición de los recursos. ¿Cree usted que en 2 o 3 años o hasta los 5 que va a llegar el presidente se vea más, bueno, o esté más notoriamente esto? Porque de lugar que vayamos a recursos renovables, que muchos países lo están haciendo, y nosotros, o bueno, el presidente quiere volver a reactivar esta institución, ¿cree realmente que vayamos bueno, a una decadencia en esta parte institucional del recurso petrolero? ¿Alguien más? ¿Sí? Gracias, buenos días. Yo preguntaría al revés. En México ya está privatizado el petróleo. Entonces, si ya van unos 5 años de la privatización, ¿cómo se puede hablar de una maldición de recursos por mal manejo de los gobiernos? No ha crecido la exploración, decía usted, ya no es responsabilidad del gobierno. ¿Qué pasa entonces con la participación tan abierta ya, totalmente constitucionalmente, de la iniciativa privada, que aparentemente sería como la solución? Por otro lado, me queda la duda del problema de la contaminación ambiental. Este giro que se intenta que se dé en el mundo hacia otro tipo de, el uso de otro tipo de recursos energéticos, ¿no? Creo que eso también tendría que entrar ya en las ecuaciones, por lo menos porque sí muchos países están tratando, o incluso algunas empresas, de voltear en esas direcciones, dada la, pues, ¿qué diría?, la inminente amenaza de graves problemas. Gracias. ¿Pregunta más? Sí, buenas tardes. Buenos días, perdón. Mi pregunta sería la de ¿qué papel ha jugado la geopolítica, el colonialismo, el sometimiento de ciertas naciones sobre otras y la competencia de los capitales a nivel mundial en la desmistificación o confirmación de la maldición de los recursos? Bueno, yo finalmente quisiera preguntar también algo, ¿sí? O sea, dentro de esta concepción teórica, ¿qué papel tiene la historia de los distintos pueblos? Porque la comparación que tú hacías aquí era muy interesante, ¿no? Pero digamos, digamos, el proyecto de desarrollo nacional o el proyecto económico, las políticas económicas están estrechamente vinculadas también a la concepción de vida, a las formas de vida de los pueblos, ¿no? O sea, si nosotros pensamos en Noruega, o en general de los países nórdicos, son gente que tienen una concepción, digamos, moral de la vida muy distante a la nuestra, ¿no? Lo mismo si va uno a Alemania, y un poco yo creo que nosotros tenemos que ver hacia atrás, a lo mejor muy hacia atrás, y en eso es interesante muchas veces los proyectos de investigación multidisciplinarios, ¿no? Cuando uno ve la historia de este país, pues sabe que es una historia de rapiña desde que nos conquistaron, o a lo mejor desde antes, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué papel tiene, digamos, la cultura, la tradición, porque siento que aquí un poco se parte como de que el problema es una maldición, pero ¿en qué contexto, no? Nada más. Muy bien. En orden a las preguntas, hay un problema, pensemos en la lógica del nuevo gobierno. A mí me gustaría pensar que gran parte de lo que dice nuestro presidente en las mañanas es para un cierto grupo de la población, y que en realidad están llevando políticas en un sentido más serio para tratar de llevar al país en la dirección correcta.
Me espanta un poco cuando el presidente desdeña la técnica, ¿verdad? El día de ayer dice que un buen funcionario es aquel que tiene 90% de honradez y 1% de capacidad. La técnica y la honradez, la capacidad no están peleadas con el hacer un buen trabajo y responder de una forma correcta. Los países que han avanzado y que se han deslindado de la condición de la maldición de los recursos son países que, teniendo poco petróleo, no exportan petróleo, exportan productos refinados del petróleo, es decir, son los que están comprando el petróleo, ¿verdad? Y lo están vendiendo con un valor agregado. Esa es una lógica interesante, pero para hacer eso, ¿qué se necesita? Se necesita técnica, se necesita ingenieros. En un momento interesante, algo que faltaba, decíamos, Noruega, ¿qué hace? Le da preferencia y gasta mucho dinero en las personas. Si el petróleo le está generando riqueza, le están invirtiendo al sector petrolero, ¿verdad? En este país, cuando uno veía las empresas que le daban servicio a Pemex, ¿verdad? Hace algunos años, o quizás todavía, normalmente eran empresas venezolanas y empresas colombianas con ingenieros venezolanos y ingenieros colombianos, petroleros me refiero, ¿verdad? Y en algún momento, hace un par de años, en una conferencia a la que fui, se decía que México no parecía país petrolero porque la cantidad de ingenieros petroleros que tenía cada año era muy baja. ¿Cuándo vamos a empezar a generar ingenieros petroleros a la altura de las necesidades? Pues cuando ya no tengamos petróleo quizás. Esa es una preocupación latente. El problema es de si van a ser estos 6 años. No, el problema es una situación netamente cultural. Una situación que va a tardar un tiempo en que se pueda consolidar. Para el presidente, el día de hoy ya no hay corrupción. Y yo te podría decir que la corrupción está ahí, que todos los elementos siguen presentes y que va a ser la acción decidida del Estado la que pueda frenar este tipo de elementos. Y claro, y necesitamos una renovación moral en este país, desde luego. ¿Cómo se logra la renovación moral? No con discursos por parte de la religión o de la iglesia. Se logra a través del establecimiento de normas que se hagan valer durante el tiempo hasta que la ciudadanía las adopte como propias. Pensaría yo que esa es la lógica de funcionamiento y por lo tanto cualquier cambio trascendental para este país va a llevar mucho tiempo. No se va a consolidar en 6 años, ¿no? Uno no estaría pensando que sea una condición de que el presidente tiene que cambiar el país en 6 años. Va a ser más complejo que eso. Bien, en el caso de la lógica de si el petróleo ya está privatizado, yo tengo algunas dudas ahí. De si está privatizado, y yo pensaba y escribía hace un par de años algo relacionado a esto. Las medidas que se tomaron en el sector petrolero fue la liberalización del sector con la preponderancia de Pemex en dicho sector para ciertas actividades para las cuales tenía capacidad de acción, ¿verdad? Básicamente aguas someras, pozos de pequeña profundidad, cosas de ese tipo, ¿verdad? Pero Pemex no tenía capacidad técnica para estar explotando pequeñas charcas de petróleo porque no era rentable dada la infraestructura que tenía y no se podía ir a mar profundo por la carencia también de la tecnología. Entonces, ese tipo de acciones que quedaban no de la mano de lo que sí podía hacer Pemex, se fueron a la ronda 1 y a la ronda 2, pero se dejó que Pemex fuera, si así lo deseaba, acompañando a las empresas, hasta donde yo conozco. Se liberalizó el sector, pero lo que sí podríamos decir es que podría ser esa liberalización una privatización a futuro, ¿no? Cuando se den cuenta que la empresa Pemex no logra ser rentable, quizás lo más común en un mercado liberalizado es que se venda, pero de momento no está en manos, no es una situación de privatización, es una situación técnica de liberalización del mercado para buscar competencia. Técnicamente, quizás la tirada es privatizar en el futuro, ¿verdad? Ahorita no. Ahora, uno de los problemas que ve la OPEP para el caso de México, básicamente es que se ha disminuido la cantidad de las reservas probadas porque hace falta investigación, pero sobre todo también porque todas estas condiciones de contratos y participaciones que se licitaron para la entrada de nuevas empresas van a llevar mucho tiempo para que se logren consolidar. En este momento no hay dinero de esas licitaciones que se llevaron porque se compran o se entra bajo una lógica de opción. Ellos tienen el derecho de entrar cuando sea el momento más idóneo, pero de forma adicional en este gobierno no se generó ya la certidumbre para seguir sobre ese rumbo. De hecho, en el sector
energético, en el sector de hidrocarburos, todavía no se da la égida concreta de hacia dónde va a tornar el gobierno, y eso genera expectativas no posibles. Podemos decir que sí, la condición de la reforma energética se dio en 2012, pero al final del día todavía la inversión no ha llegado a ese sector, y cuando llegue va a llevar algunos años en que pueda ser funcional. Es como al final del día pensar en que se liberaliza el precio de la gasolina y la gasolina se va a mantener baja. No, porque la lógica de la gasolina sería que tener una gran cantidad de reservas en el país, ¿verdad? Toneles llenos, cilindros donde poder guardar un montón de petróleo para que se pudiera comprar el petróleo, la gasolina en momentos de precios bajos de gasolina, ¿verdad? Tener mucha gasolina ahí almacenada y no comprar cuando el precio es alto. Dado que nos hacen falta esos bidones inmensos, ¿verdad? Pues tenemos que comprar la gasolina casi al día, ¿no? Y eso la empieza a hacer cara. Por lo tanto, la idea, la otra idea es muy interesante, la idea de ¿quién se va a quedar con su petróleo, ¿verdad? Cuando ya no se pueda usar o ya no valga nada. Esa idea nos llevaría a ¿qué? De forma irracional con el medio ambiente, a tratar de sacar la mayor cantidad de petróleo, ¿verdad?, antes de que sea prohibido. Sin embargo, las expectativas de la propia OPEP nos dicen que esta condición de petróleo, de la demanda por petróleo, se va a mantener por lo menos 40 años, lo cual da espacio para todavía invertirle un poco más a la industria, es decir, no desdeñarla, hay recursos suficientes. Bien, en el caso del papel geopolítico, hay toda una pugna ahí y hay una lucha constante de hegemonía, sobre todo en el caso de los Estados Unidos, ¿verdad?, por tratar siempre de incidir en el precio. Estados Unidos hasta hace no más de 5 años no exportaba nada de petróleo, ¿verdad? Era un gran comprador, tenía grandes reservas, ¿verdad?, además de lo que él tenía, pero compraba mucho petróleo. 3 años atrás ya empezó a exportar una parte de su petróleo, y seguramente la incidencia que se tiene por parte de estos gobiernos es relevante, ¿no? Se dice que la condición que vive Venezuela actualmente tiene que ver también con la intromisión de los Estados Unidos, no es tan solo culpa del poder político, ¿no?, que se vive ahí. Pero bueno, esto sí excede un poco mi perspectiva al respecto del análisis, entonces yo quedaría ahí. Y en el caso de una gran parte de la explicación de la maldición de los recursos tiene que ver con el desarrollo de las instituciones, y una gran parte del desarrollo de las instituciones tiene que ver con la historia de los pueblos, de dónde vienen, ¿no? La condición para los países escandinavos tiene que ver, siempre lo asocio yo con la moraleja o la fábula de la hormiga y la cigarra, ¿no? Son países que, si no son buenos planificadores, es probable que la siguiente primavera no nos veamos todos, ¿verdad? Creo que por ahí va la condición social que ellos mantienen. Su condición climática es compleja, y esa situación los hace ser más sociales. Entre menos dependen de la sociedad, se genera un mayor individualismo. La situación que se vive en Alaska da una buena muestra de ello, ¿no? El gobierno permite, propicia, empuja que las personas sigan viviendo en esa condición que puede ser una condición compleja. Pensaría yo ahí, aun cuando muchas teorías económicas han rechazado ya la situación de la regionalidad, ¿no? Bueno, me quedo yo ahí en esa respuesta. La interesantísima exposición del doctor Eduardo Ramírez deja para muchas preguntas y para muchas reflexiones, pero como siempre el tiempo apremia, entonces le damos las gracias por su participación, y la siguiente mesa inicia a las 11:15. La quinta mesa se llama Economía, Medio Ambiente y Cadenas Agroalimentarias, el reto de la adaptación para el desarrollo. Está de alguna manera muy vinculada con lo que acabamos de ver, ¿sí? Así es que los esperamos en 15 minutos, y le agradecemos otra vez al doctor Eduardo que haya estado aquí con nosotros, y lo esperamos para que regrese pronto. Regresa pronto. Creo que ahí está tu... Sí. Muy bien. Si es que antes lo entregaba uno, pero ahora ya.
se lo ponen ahí, es mejor. Está bien, para ahorrar tiempo. Así que, Después, si no hay espacio, ya digas. sí.